Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital. México se encuentra en uno de los momentos claves de su historia. Luego del 2 de julio es tiempo de cambio, tiempo de reajustar las funciones del gobierno para atender las demandas y necesidades de la sociedad. Muchas de estas demandas podrían ser resueltas con la ayuda de la ciencia, la tecnología y la innovación. Los invito a que me acompañen a ver esta entrevista con la investigadora que tendrá a su cargo la conducción de la política científica del país, la doctora Elena Álvarez Bullá. Acompáñenme. Elena, pues gracias por recibirnos, pues hay mucho que platicar acerca del futuro del CONACYT y los cambios que, ha estado planteando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de iniciar, quiero preguntarte acerca, de lo que ocurrió hace unas horas con el documento que circuló en redes sociales en el que solicitas que se suspendan algunas convocatorias y contratos que comprometen recursos financieros del CONACYT para el próximo año. Y hay quienes han dicho que eso no está en tus atribuciones, hay quienes dijeron se armó un escándalo, que ya se iban a cancelar las becas. Platícanos un poco de esto. Bueno, empezamos con lo más importante. No solamente no se van a cancelar becas y apoyos a los colegas, a los académicos que sustentan el quehacer científico, de formación de nuevos científicos y de desarrollo tecnológico de este país, sino que vamos a tratar de fortalecer los programas de todos estos apoyos, incluidas las becas, de impedir, por ejemplo, que de repente se suspendan las becas a la mitad de los estudios, ya sea en el extranjero o en México, y de que haya mayor claridad y mayor transparencia en torno a los criterios mediante los cuales se evalúan los posgrados, las becas y también el Sistema Nacional de Investigadores, en donde inclusive el presidente electo ofreció aumentar el número de colegas apoyados con este Sistema Nacional de Investigadores. Entonces eso es lo primero, ¿no? El sentido del oficio que de manera indebida y probablemente desde adentro de CONACYT, por los sellos que tiene el oficio, se filtró y que ha generado toda esta confusión y este desgaste de la comunidad, era en el contexto de acuerdos explícitos con el doctor Cabrero, en que le habíamos pedido una lista completa de las convocatorias, contratos y otro tipo de acuerdos que pudiesen estar impactando el presupuesto del próximo año. Es que se solicita esta suspensión, que no implica cancelación y que implica solamente aquellos instrumentos que, como decía, puedan afectar la gestión a partir del 1 de diciembre, comprometiendo recursos que no deberían de estarse comprometiendo de manera, diría yo, un poco acelerada durante estos meses. Entonces, en la medida que empezamos a detectar muchas convocatorias, acuerdos e inclusive contratos multianuales que se estaban planteando o con la posibilidad de que se firmasen algunos de ellos, que emitimos este oficio en concordancia total con comunicaciones personales y muy cordiales que he mantenido yo con el director general en funciones del propio CONACYT, ¿no? Estábamos justamente en espera que él, en respuesta a estas peticiones, nos diera una lista pormenorizada de las fechas, del tipo y de las implicaciones presupuestarias a partir del 1 de diciembre de todas las nuevas convocatorias o contratos o los vigentes que puedan estar impactando y que por sin ningún motivo implica que vayamos a cancelar. Lo que sí no podemos es pensar en que vamos a plantear una nueva forma de estructurar y de promover el apoyo a la comunidad académica y científica y al desarrollo científico de las humanidades y de la tecnología en México, sin tener recursos que ejercer o habiendo quedado completamente restringidos por el ejercicio en congruencia de lo que se ha estado haciendo hasta ahora, anticipado por este tipo de instrumentos.
No sabemos cuáles son, no sabemos cuáles de ellos todavía realmente tenemos idea, de algunos de ellos impactan nuestra gestión a partir del 1 de diciembre. Y justamente a partir de este desafortunado evento, sobre todo además de cómo ha sido malversado y manejado en las redes, generando mucho desgaste y también confusión, le he pedido al director general en funciones que nos reunamos a la brevedad, que por favor me envíe ya la lista completa, y en función de eso podremos entablar acuerdos para, por un lado, no intervenir, por supuesto, en lo que es el final de su gestión, que respetamos y reconocemos completamente, pero tampoco que se comprometa nuestra gestión a partir del 1 de diciembre. Este oficio tiene fecha del 24 de septiembre y estamos a 3 de octubre. ¿Todavía no recibes la información solicitada? No, todavía no. A partir de que se filtró, repito, probablemente desde adentro de CONACYT por los sellos que lleva, le volví a insistir, le pedí también que por favor investigara. Él se mostró en un intercambio de mensajes también sorprendido y molesto, pero no he recibido esta información todavía. Justamente en eso, bueno, hay muchos de los temas que tenemos que hablar acerca de cómo estás organizando, pensando, repensando, reestructurando la política científica de este país a partir del CONACYT. Vamos por partes. Desde la publicación del plan de reestructuración estratégica que tú publicaste, se abrió un frente de crítica, no necesariamente de debate. Y bueno, estamos justamente ante dos modelos. Ante un modelo que ha obedecido a políticas neoliberales y ante un modelo que se considera más social y más encaminado a que la ciencia pueda funcionar para la sociedad, porque hasta ahora no lo ha sido. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué tanta división? ¿Tú cómo ves las cosas? Bueno, mira, primero reiterar que ciertamente venimos saliendo de 30 años de un modelo económico y de políticas que ha generado mayor número de contradicciones y de problemas, algunos de ellos muy preocupantes, que de soluciones. Inclusive en este supuesto de que la ciencia y la tecnología, apoyando directamente con recursos públicos a empresas, podría ser algo así como una palanca de desarrollo, pues ha fallado porque México no ha tenido crecimiento y las calificaciones de la OECD reprueban a México en términos del desarrollo científico y tecnológico. El apoyo de los empresarios o del sector productivo en general, del sector privado, a la ciencia y a la tecnología es bajísimo en México, uno de los más bajos del mundo, es alrededor del 20%, pero si se le ve críticamente podría ser menor en comparación con más del 70%, por ejemplo, en Corea, ¿no? Entonces sí, queremos transitar de este modelo neoliberal que además implica un menor apoyo a la ciencia per se, que es el avance del conocimiento y que es imprescindible para cualquier país y para el mundo entero, y un menor apoyo, como tú decías, a la ciencia pertinente en torno a problemáticas sociales y ambientales urgentes de atender. Y entonces estamos perfilando un proyecto que implica, por supuesto, un mayor apoyo tanto a los estudiantes como a los académicos y también un llamado a colaborar en torno a programas nacionales estratégicos. Estos programas nacionales estratégicos están enfocados de una manera importante en prioridades también estratégicas que ha puesto ya sobre la mesa el presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que además están a su vez alineados estos proyectos con los compromisos que fue haciendo con el pueblo de México y que ahora son nuestro mandato más importante. Estos programas tienen que ver, por ejemplo, con temas como el agua, ¿no? El saneamiento del agua, de los ríos. Hay cuencas de México totalmente intoxicadas que están implicando daños en salud muy preocupantes, como el hecho de que la segunda causa de mortalidad infantil en México sea ya la leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer de sangre. Están enfocados hacia temas como la soberanía alimentaria, que es fundamental también para el bienestar social, la transición energética y el cambio climático, hacia el desarrollo de tecnologías propias que impulsen o
impulsen una industria nacional en favor de la solución de problemas urgentes, hacia problemas también sociales, como son la violencia, la gran injusticia que hay en este país, o inequidad en muchos aspectos. La violencia, por ejemplo, está siendo una causa de mortalidad importantísima en niños, en niñas particularmente, en términos de violencia intrafamiliar, y también en adolescentes y jóvenes. Este tipo de problemáticas que implican también el quehacer de las humanidades, las ciencias y también las tecnologías de la información de otra índole no pueden quedar desatendidos, y entonces lo que queremos es articular esta capacidad académica de estudiantes y científicos en favor de hacer ciencia e investigación de frontera, pero pertinente en torno a estas prioridades. Y a la vez creemos que el apoyo a la ciencia de frontera transformadora con toda libertad y también promoviendo la colaboración más que la competencia a ultranza son dos ejes importantísimos del nuevo proyecto de CONACYT. En torno a los primeros, a los programas nacionales estratégicos, también vamos a convocar a el sector productivo, es decir, al sector también de entidades que pueden ser privadas, desde luego empresarios comprometidos con colaborar en torno a lineamientos claros para que en México tengamos una mejor salud preventiva en torno a algunas enfermedades, por ejemplo, la que ya mencioné en términos de salud infantil, pero también obesidad y diabetes, diferentes tipos de cáncer, problemas que tienen que ver con vasculares o cardíacos, que hoy por hoy son la primera causa de mortalidad entre los adultos, y alternativas también curativas que están siendo exitosas en el resto del mundo, como es la inmunoterapia. En fin, una serie de lineamientos claros para convocar a la comunidad también productiva y a los empresarios a colaborar en esta gran tarea de integrar desde las ciencias, las tecnologías y por supuesto las humanidades un gran proyecto nacional de solvencia académica, de solvencia científica y tecnológica en torno a cómo caracterizamos, diagnosticamos y resolvemos algunos de estos grandes problemas nacionales. Y por otro lado, no puede desatenderse el apoyo también a los estudiantes mediante becas, mediante un sistema de becas y de criterios para obtener estas becas claros, confiables y acordes con los presupuestos que van a seguirse asignando de manera prioritaria a este apoyo a las becas de los estudiantes, y también al Sistema Nacional de Investigadores, que lejos de cancelarse o reducirse, vamos a hacer el esfuerzo de reforzarlo de diferentes maneras, tanto teniendo un mayor número de científicos apoyados por este sistema y explorando también la posibilidad de ver si podemos aumentar las becas, pero al mismo tiempo, y como mencioné hace un momento, que vamos a dar un mayor, contundente y predecible apoyo a los estudiantes mediante becas de posgrado y a los colegas mediante el programa del Sistema Nacional de Investigadores y otros. Se va a convocar a estas comunidades para que en torno a estos programas nacionales estratégicos y estrategias de colaboración para aportar en la frontera del conocimiento, se estructure en México una alternativa mucho más eficaz en términos de la generación de nuevo conocimiento y de la comprensión y solución de los problemas que nos aquejan. Entonces, de alguna manera, las investigaciones tendrán que ir ya más enfocadas a los problemas nacionales, por ejemplo, o sea, a causas reales, a cosas, los papers ya no tendrán que ir por un lado o por el otro, sino ya de alguna manera reorganizar ese conocimiento para que realmente los científicos resuelvan. Bueno, eso es una parte, pero sí quiero enfatizar que otra parte va a ser impulsar y apoyar, como no se ha hecho en estos últimos años,
el desarrollo de la ciencia de frontera transformadora. Esta ciencia es fundamental y sí puede redundar en publicaciones internacionales que eventualmente modifiquen la forma en que entendemos el mundo y que podemos también utilizar para prevenir futuros problemas. Pero es muy importante que este apoyo del quehacer científico, humanístico, sea contundente y que implique la posibilidad de que los colegas empeñados en lo que normalmente se llama ciencia básica así lo puedan hacer. Pero más que fomentar en esta línea estratégica la competencia entre los colegas, lo que queremos es fomentar la colaboración para poder desarrollar desde México proyectos cada vez más ambiciosos que de verdad aporten al avance del conocimiento a nivel universal. Y por otro lado, lo que tú mencionas, vamos a estructurar en torno a estos programas nacionales estratégicos propuestas con la colaboración de grupos coordinadores de cada uno de los temas para sumar esfuerzos en torno a investigación de frontera, pero también a desarrollo tecnológico para poder caracterizar, diagnosticar, resolver y prevenir grandes problemas que aquejan a nuestro país. Entonces, son las dos estrategias: el apoyo a la investigación de frontera transformadora, que hasta ahora, en los últimos años, no se ha apoyado de manera contundente, y por otro lado, el apoyo a la concertación de esfuerzos, a la articulación de los mismos, para de manera más eficaz enfocar los recursos a comprender, diagnosticar y resolver o prevenir problemas urgentes de atender. Entonces, son las dos estrategias. Es importante mantener un vínculo, un diálogo entre ambas y apoyarlas a las dos, porque no podemos frenar el aporte y el desarrollo de la investigación fundamental, básica o de frontera, como le queramos llamar, en nuestro país. Es muy importante. Hasta ahora, en este año, por ejemplo, solo se apoyaron 200 proyectos, cuando antes se apoyaban 400. Todo este sexenio se criticó mucho que la ciencia básica estuvo olvidada. Sí, así es, estuvo muy olvidada. Estamos todavía juntando todos los datos, pero como bien dices, en estos últimos años, la bolsa de recursos que se destinó a apoyar al grueso de la comunidad académica mexicana que se dedica a este tipo de investigación fundamental fue mucho menor, quizás un orden de magnitud menor, por ejemplo, que la bolsa que se destinó a hacer aportes directos a empresas, por ejemplo. Esta, creemos, es una política que además, sin ninguna articulación entre ambas, sino simplemente repartiendo estos recursos a manera de piñatas o de convocatorias que no llevan una articulación, pues no ha redundado ni en un desarrollo tecnológico dentro del sector productivo que realmente haya sido una palanca de desarrollo, y tampoco ha implicado un apoyo a la comunidad académica y a la formación de nuevos estudiantes, que aunque sí el sistema de becas ahí ha estado y se han destinado recursos importantes para las becas, no se ha hecho de manera articulada con el apoyo a la investigación. Entonces, por un lado se apoyan las becas, pero hay muy poquito apoyo para el desarrollo de la investigación, en el cual tendrían que estar participando los becarios del CONACYT. Ahora vamos a articular la política de apoyo a los nuevos investigadores, es decir, la política de becas de posgrado y la política de apoyo a la investigación científica en la frontera del conocimiento, y también articulada en los programas nacionales estratégicos. Estas son dos novedades, dos formas novedosas que creemos nosotros podemos implementar los criterios de una austeridad republicana, puesto que implica un uso más articulado, más eficiente en torno a las funciones sustantivas del CONACYT, con menos duplicidades, con menos dispendio, y tratando de enfilar los recursos para de veras tener resultados en el corto, mediano y largo plazo en lo que respecta a
el desarrollo de las humanidades, las ciencias y las tecnologías en México. En esa parte, por ejemplo, programas como el PEI o programas de estímulos a la innovación, pero que se dieron a empresas que pues realmente no las necesitarían, por ejemplo, Mave, Volkswagen, en algún sexenio creo que se dio a Firestone, en fin, a muchas empresas pues que no, pareciera que no, y de pronto hay empresas o pymes, empresas de base tecnológica que no siempre quedan en las convocatorias, a veces quedan fuera. Entonces, esta política también, ¿cómo reajustarla? Justamente, exactamente. Esos criterios que se han estado aplicando de asignación de estos miles de millones de pesos durante estos 6 años destinados a apoyar en un 75% más a grandes empresas, para nosotros tienen hoy en día, ante esta nueva realidad, poco fundamento. Y si liberamos parte importante de estos recursos, no para dejar de incentivar al sector productivo que participe en ciencia y tecnología, sino para que lo haga, pero para que lo haga de manera más decidida, más generosa también y más articulada desde el nuevo Consejo en torno a estos programas nacionales estratégicos. Hay que darle al sector productivo, honesto y nacionalista también, con interés en fundamentar su acción, su actividad empresarial en la ciencia y la tecnología, lineamientos claros, prioridades claras, para poder entonces construir una alianza Estado, sector productivo, Estado, sector social y por supuesto Estado, academia y sector científico-tecnológico en favor del avance del conocimiento, del fortalecimiento de la capacidad de generación de nuevas tecnologías nacionales y también la solución, la comprensión, la prevención de problemáticas que son inadmisibles desde el punto de vista humano y desde el punto de vista del posible impacto ambiental que pueden tener en nuestro país. Y ahí hacen falta muchas empresas de base tecnológica también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, la posibilidad de colaboración entre empresas y un sector productivo con base tecnológica y científica y el Estado y el sector social es muy amplia. Pero esta articulación, esta vinculación, esta colaboración, esta convergencia en torno a retos importantes debe de estar claramente alineada y claramente enfocada, porque si no caemos en dispendios, duplicidades y, como dices, en dejar fuera algunas de las prioridades nacionales. En esta parte, bueno, ya hemos conversado en muchas otras ocasiones, antes de, tú estar ya en estas tareas para perfilarte como directora del CONACYT, has tenido un trabajo, pues no solo científico, sino también con un activismo muy interesante. La comunidad, tus críticos, tus detractores, pues señalan que esto te va a estorbar porque dicen que pues no apoyarás este tipo de investigaciones, ¿no? Que qué va a pasar, por ejemplo, con el Cinvestav en Irapuato, qué va a pasar con la Cibiogem, ¿no? Qué va a pasar con todos estos organismos que, bueno, la Cibiogem no tendría que estar involucrada, pero sí ha tomado parte, hasta ahora lo que hemos visto es que sí ha tomado parte de esta discusión de los transgénicos y lo demás. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo ves las cosas? Bueno, mira, yo creo que toda experiencia que uno tenga, y sobre todo en temas complejos que implican debates y controversias sociales, y a veces científicas tan importantes como el tema que señalas, no hacen más que enriquecer la posibilidad de que uno tenga elementos para hacer una buena gestión. Entonces, lejos de estorbar, creo que toda la experiencia que yo tengo en este involucramiento de compromiso social y ambiental que ha marcado mi carrera, creo que no me va a estorbar. No me va a estorbar, sino al revés, me va a ayudar. Y creo que el haber tenido esta experiencia, también la construcción de instituciones, tanto de la sociedad civil como dentro de la misma universidad, como es el Centro de Ciencias de la Complejidad, con interés también de incidir desde la ciencia en la solución de problemas nacionales, son una fuente de experiencias que eventualmente voy a poder usar
para los nuevos retos, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Cinvestav Irapuato? Ya que me lo preguntas tan concreto y con el Angelio, pues ahí hay colegas excelentes, hay colegas haciendo ciencia fundamental, de frontera, de primer nivel, y hay también biotecnólogos que yo respeto y admiro muchísimo, y se les convocará y se les apoyará igual que al resto de las comunidades científicas del país. Siempre con unos criterios claros de rigor científico que ellos utilizan en sus investigaciones, y también, por supuesto, todas las acciones del CONACYT y el nuevo CONACYT, que llevará ahí una H, Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías, estarán en una manera transversal regidas por principios éticos y principios de prevención, de previsión y de precaución, que todos ellos dependen de análisis científicos profundos y que en este país deben, y en todo el mundo, de tomarse en cuenta para evitar calamidades, algunas con tintes de irreversibles, cuando no se aplican en el desarrollo científico y tecnológico. Pero, por supuesto, vamos a establecer mecanismos transparentes, totalmente transparentes, bien sustentados científicamente, que van a poder ser seguidos de manera muy expedita, sin necesidad de vericuetos para obtener información, por la comunidad científica y también por la ciudadanía, porque también estamos ante momentos de cambio en que queremos que todo lo que se haga en este país se haga con un sentido de mayor beneficio, de mayor bienestar social y ambiental, y de una democracia mucho más madura y real. Es decir, tiene que haber participación de la ciudadanía, tenemos que escuchar a la gente. Esto nos los marca el presidente electo, de quien en estos meses he estado aprendiendo muchísimo, y esta claridad de que hay decisiones difíciles que no podemos tomar de manera aislada de la gente es muy importante. Habrá temas críticos también en el quehacer científico y tecnológico, en los cuales, y con consulta del resto de mis colegas y colaboradores en el grupo de personas comprometidas social y ambientalmente que nos hemos sumado al equipo del presidente electo, habrá que en conjunto decidir, y con su mandato, por supuesto, en qué casos no solamente podrá la comunidad científica y de estudiantes opinar sobre algunos temas particularmente claves, sino también habrá que consultar a los ciudadanos, las ciudadanas, que pueden estar implicados en las consecuencias de algunas de estas acciones. Es decir, yo estoy convencida de que contra más colegiado, contra más, como aprendimos en esta universidad, y contra más democrático sea el quehacer, sea cual sea su naturaleza, mejor parados vamos a estar, ¿no? Y eso va a ser lo que va a regir el proceder del nuevo Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías, esa cultura de transparencia, de consulta, de escucha, de democracia real, madura, y también de decisiones colegiadas. Entonces ya estoy con una serie de colaboradores estableciendo una práctica de discusión colegiada, y han ido emergiendo ideas muy enriquecedoras que creo yo van a ser muy inspiradoras, eso es lo que esperamos, de nuestros colegas, de nuestros estudiantes de este país, para que haya un ánimo, una voluntad colectiva mucho más allá de lo que cupularmente se puede establecer. Yo no creo en la autonomía de las cúpulas, o inclusive se le puede llamar más drásticamente como en el autismo de la burocracia. Nuestro presidente electo nos ha llamado a realmente hacer un compromiso en torno a este principio de austeridad republicana, de que no
caigamos en una suerte de autismo y de solamente ver hacia adentro de la burocracia, sino que estemos mirando de frente y con toda convicción hacia los problemas y las formas novedosas, con toda imaginación y creatividad, mediante las cuales podemos realmente ayudar a que este país tenga un mayor bienestar social y ambiental. Ese es el compromiso que yo tengo, eso es lo que me emociona de poder estar colaborando en este proyecto. Siento una gran congruencia y resonancia con mis colegas, así los considero, que aunque apenas los acabo de conocer en estos meses, veo que hay un espíritu totalmente alineado con este mandato que nos ha dado el pueblo de México y que con el liderazgo de nuestro presidente electo tenemos que seguir con toda congruencia. Entonces, dicho eso, creo yo que es importante que más que estar generando estas rencillas, estos desgastes, estas informaciones o estas inclusive manipulaciones de lo que pueden ser preocupaciones genuinas de colegas y estudiantes que por principio respeto y para quienes tengo profundo afecto, tendríamos que estar pensando de manera imaginativa cómo vamos a organizarnos, cómo vamos a unirnos, cómo vamos a trabajar en conjunto, porque lo que tenemos que hacer es mucho y es complejo, ¿no? Entonces, esa sería una forma muy genérica de contestar a lo que me has preguntado, pero sí tenemos ya ideas bastante claras de por dónde avanzar y cómo jugar desde nuestro papel del Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías, ya algunas líneas estratégicas y algunos cambios que creemos pueden hacer al ejercicio del presupuesto público para el desarrollo del quehacer científico, tecnológico y humanístico mucho más eficiente y también mucho más austero, entendido como no desviar recursos, no duplicar recursos y no avanzar en la repartición de estos recursos sin tener lineamientos claros, bien concertados y bien acordados también con la comunidad. Entonces, en las próximas semanas, al mismo tiempo que vamos recabando tan rápido como podemos, porque el CONACYT es una entidad muy compleja, la información que necesitamos, estamos ya planteando el sacar a discutir y consensar con las comunidades de estudiantes y académicos algunas líneas programáticas, algunas estrategias de cambios que puedan ayudarnos a que la gestión sea lo más eficaz posible en favor de un mayor bienestar social y ambiental de este país, desde el quehacer humanístico, científico y tecnológico. Entonces estaremos tan pronto como nos sea posible, pero en las próximas semanas, convocando en diferentes foros académicos que ya hemos ido acordando, tanto en la Ciudad de México como en algunos centros de provincia, en donde hay varias universidades públicas y también hay entidades descentralizadas de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, y mediante el uso de los medios de comunicación también, cuáles son las líneas programáticas y las propuestas de cambios que estamos ya perfilando y destilando para el nuevo Consejo. Obviamente, lo que se publicó a partir de ese plan implicaba una serie de ideas que han guiado algunas de estas líneas programáticas ya más aterrizadas, pero a partir de ese plan, que sirvió como un también motivador de un diálogo muy rico entre varios sectores de la comunidad y la sociedad en general y quienes estamos comprometidos en elaborar este plan, pero hemos evolucionado a partir de ahí y tenemos ya una serie de lineamientos muy cerca de poderlos ir compartiendo para ir generando un consenso y un ánimo de colaboración en donde
todas estas dudas e inquietudes que cuando alguien con mala intención empieza a hacer uso de este tipo de documentos en las redes, genera más que esta conjunción de voluntades y de capacidad de trabajo, que es lo que necesita este país, pues todo pues malestar, preocupaciones, en fin, y confusión de información que no nos ayudan. En ese aspecto, integrantes del CCC te mandaron sus comentarios y acerca de lo que pensaban, y hay ahí, bueno, varias preocupaciones, lo de las empresas, lo de que ya hablamos, si vas a fortalecer empresas de base tecnológica, de científicos, si realmente vas a apoyar la innovación o no, bueno, ya varios de los temas, ¿no? Pero sí recibiste muchas conversaciones. Sí, de hecho, con el Consejo Consultivo Científico, al cual pertenezco, por cierto, porque este consejo integra los premios nacionales de Ciencias y Tecnología de México, y en esa reunión que sostuvimos con ellos, intercambiamos muchas ideas, muchas opiniones. Algunos colegas están preocupados y de manera muy clara, vuelvo a reiterar, por supuesto que para el CONACYT de esta cuarta transformación es fundamental, no importante, sino es fundamental, que es más fuerte que importante, el vincular el quehacer científico y tecnológico con el sector productivo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo para no volver a fallar? Es correcto. ¿Sí? ¿Cómo para no volver a fallar? Porque lo que sí tenemos algunos casos de éxito que sin duda están siendo fuente de inspiración, no solamente nacionales sino internacionales, pero también tenemos mucho fallo, y a nivel nacional un fracaso total, ¿no? No tenemos hoy en día un sector productivo de base tecnológica, mucho menos científica, sólido, propio, soberano. ¿Cómo lo logramos? ¿En qué áreas? ¿Sí? ¿En qué áreas? ¿En colaboración con qué sectores también del sector público y del sector social? Hay muchos retos y hay muchas posibilidades. ¿Cuáles van a ser las prioridades? ¿No? Esto es lo que tenemos que pensar en conjunto. Hemos estado ya trabajando con colegas de muchas áreas, con empresarios genuinamente interesados en colaborar, y estaremos afinándolos, estos planes. No van a ser lineamientos cupulares como muchas veces han sido hasta ahora, casi que salen sin que haya realmente un consenso. Yo creo que el consenso no solamente cupular, sino de las comunidades, de los tecnólogos, de los emprendedores que verdaderamente están comprometidos con el desarrollo de empresas de base tecnológica, es fundamental. Ya nos hemos estado reuniendo con algunos de ellos también. Y hay, por ejemplo, retos importantes, cómo recuperar la capacidad nacional de producción de fármacos o de abasto de antivenenos en las costas de Tierra Caliente, en México, en Guerrero, en Michoacán. Una de las causas de mortalidad importantes son las picaduras de animales ponzoñosos. Y tenemos en México algunos de los máximos expertos en este tema. Pues ya estamos platicando con ellos, ya estamos en una colaboración, en una articulación para pensar en conjunto cómo resolver teniendo esta capacidad científica y teniendo el reto, no hemos logrado ser autosuficientes en el abasto expedito en las comunidades en donde los niños están muriendo por picadura, por ejemplo, del alacrán centruroides, que puede ser mortal, sobre todo en niños. ¿Cómo resolvemos ese abasto? ¿Cómo hacemos para que México tenga empresas de base tecnológica que garanticen ese abasto a precios justos y que en colaboración con el gobierno, con las entidades públicas competentes, esto se logre? Entonces estamos también en un proceso de diálogo muy profundo, muy interesante con la Secretaría de la Educación Pública, con el licenciado, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, con quien obviamente el CONACYT tiene que articularse y vincularse de manera muy importante para pensar en cómo inclusive articular nuevos proyectos o propuestas de becas a estudiantes
que se formen al seno ya en un nivel de posgrado, porque está también un proyecto muy interesante de Jóvenes Construyendo el Futuro, que va a estar implicado en la formación, entrenamiento de jóvenes en capacidades adecuadas para el trabajo dentro de empresas, pero en este caso estamos hablando, a iniciativa del licenciado Esteban Moctezuma Barragán, de un programa de becas que forme a nivel de posgrado, que es lo que le compete al CONACYT, ya de investigadores en ciernes, a chicos que puedan estar apuntalando esta capacidad productiva dentro de empresas que nosotros veamos que son prioritarias para el resolver algunos de estos retos nacionales. Por ejemplo, está también la cuestión viral, de todo el manejo de las enfermedades virales, y sin embargo no tenemos en México un instituto de investigaciones en virología. ¿Por qué? A lo mejor tenemos varios institutos de otros ramos. Es imprescindible que en un país como el nuestro tengamos un instituto que tiene requerimientos, por ejemplo, de bioseguridad y de capacidad de desarrollo de investigaciones tecnológicas en virología, que probablemente podría también ayudar a tener o recuperar la capacidad de producción de las vacunas que necesitamos en este país y que implican, junto con los medicamentos, gastos impresionantes. Bueno, también mantenemos una comunicación muy estrecha y una articulación y coordinación ya con el liderazgo del doctor Jorge Alcocer, quien es también parte del Consejo Consultivo Científico. Él es también un premio nacional en estos temas que son de su competencia. Él está haciendo una guía importantísima para todo lo que tiene que ver con salud, cuáles son las prioridades que a la vez requieren de un apuntalaje científico y tecnológico importantísimo. Nuevos medicamentos biotecnológicos, la inmunoterapia, que en México tiene también un desarrollo importante a nivel científico. ¿Cómo lo podemos llevar a salvar vidas o a prevenir deterioros de salud que luego también implican costos públicos muy importantes? Entonces hay una cantidad de áreas prioritarias que tenemos que articular con el resto de quienes están llevando el liderazgo de los diferentes sectores: salud, ambiente, agricultura, energía. También ya me reuní con la futura secretaria, hay ahí muchas demandas, en fin, y eso nos va a ir ayudando, este trabajo también colegiado, articulado, con un compromiso del servicio público para realmente resolver los problemas de este país, a ir enfilando una serie de prioridades de una manera, estoy convencida, más bien, mucho más eficaz. Entonces, hacer mucho más con menos. Eso es un principio de austeridad republicana, ¿no? Y hacer mucho más de lo sustantivo y gastar mucho menos de lo superfluo, de los lujos. Y como nos ha dicho el presidente electo, no podemos tener un gobierno rico y un pueblo pobre, y sobre todo no podemos tener, además de esto, que es muy importante, una serie de problemas urgentes de atender y funcionarios del Estado con todo lujo, o un dispendio o una duplicidad, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido. Y por supuesto, en todas estas prioridades hay demandas muy importantes para el sector productivo. Y esperamos que, al igual que logremos convocar con entusiasmo a esta colaboración en beneficio del bienestar social y ambiental nacional, logremos convocar al sector productivo, no solamente al sector académico y al estudiantado, sino también al sector productivo, que va a ser imprescindible esta vinculación para poder realmente colocar en la sociedad algunas de las soluciones que necesitamos urgentemente. Rápidamente nada más, ya sé que estamos en tiempo, pero hay muchos rumores por parte de los trabajadores del CONACYT que se van a regresar a Constituyentes, van a dejar de rentar el edificio de Insurgentes. ¿Esto es cierto? No hemos analizado ese tema todavía, porque estoy estudiando con mucho cuidado
cuáles son los inmuebles que tiene CONACYT, cuáles son sus condiciones, cuál sería, otra vez, con un criterio de austeridad republicana, la mejor solución para todos. Siempre, siempre en becas, SNI, trabajadores de base, respetando los derechos de la persona y todos los derechos laborales adquiridos. Por supuesto que eso lo tenemos muy claro, lo ha repetido muchas veces el presidente electo, y con esa premisa lo que sí les puedo decir es que sí hay mucho dispendio, sí hay muchos lujos, pero lo primero que vamos a cuidar son a los trabajadores y a sus familias, sus derechos, porque si no tenemos en ellos colaboradores con respeto mutuo y por supuesto respetando todos sus derechos, ¿cómo vamos a poder trabajar en beneficio del país? Entonces, mi mensaje es, no se preocupen, lo primero que voy a hacer es dialogar con ellos, de persona a persona, entender a fondo cuáles son todos los derechos adquiridos y llegar a una solución en la cual, para poder colaborar y trabajar juntos, no solamente se respete, sino si podemos, se mejoren sus condiciones de trabajo. Porque ha quedado también muy claro, por todas las participaciones, que son muchas y muy claras y contundentes del presidente electo, que lo que se pretende es evitar los lujos y quitar los privilegios a los mandos de más arriba para poder apoyar justamente a los trabajadores que hoy en día tienen menores sueldos. Y cuando hablamos de menores sueldos, son los sueldos de más hasta abajo, ¿no? De menos de 20,000 pesos. Ahí están prácticamente todos los trabajadores de base de CONACYT. Entonces, al igual que quiero reiterar a los estudiantes y a mis colegas, no se preocupen, porque uno de los principios de este nuevo gobierno y de mi servicio público en él es, en congruencia con lo que nos ha mandatado el presidente electo, asegurar y promover un mejor estado de bienestar y un mejor cuidado también de nuestro ambiente. Entonces, en ese sentido, también a los trabajadores, igual que a los investigadores y a los estudiantes, quisiera transmitirles con toda contundencia que no tienen de qué preocuparse. De hecho, en esta cuarta transformación, de lo que se trata es que estemos todos mejor, pero primero los que menos tienen. Y primero los trabajadores de base, y en ese sentido, bueno, estamos estudiando, sí, les puedo compartir que la renta de este edificio de Insurgentes a mí me parece tremendamente alta. ¿En cuánto ¿no? está? Se gastan al año, si no me fallan los números, más de 50 millones de pesos en rentar este edificio. Más de 50 millones de pesos. Entonces yo sí, en el contexto de la austeridad republicana, que por cierto comparto completamente, por eso he cedido espacio de mi cubículo para poder hacer investigación científica y compartirla con un mayor número de estudiantes y colegas, y me pregunto, bueno, ¿valdrá la pena seguir pagando año con año más de 50 millones de pesos en vez de tener un mayor número de, por ejemplo, un centro de investigaciones en virología, ¿no? Que en colaboración con otras instituciones a lo mejor se podría financiar con la renta de ese edificio de un año? Ese es el tipo de criterios que implican la austeridad republicana y que hoy nos vamos a empeñar en aplicar en este nuevo servicio público. ¿Cómo lo vamos a resolver? No sabemos. Obviamente el edificio de Constituyentes tiene muchos problemas, muchas deficiencias. Esas ya fueron sufridas no solamente por los trabajadores, sino por los propios usuarios, entre quienes me cuento, ¿no?, de CONACYT. Entonces, todavía no tenemos una respuesta, pero lo que sí, reiterando todo lo que he dicho, pueden estar seguros es que la decisión que tomemos no va a implicar una alteración de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores de base en sentido negativo, sino todo lo contrario.
¿Y en la descentralización quién se va a Baja California? Mira, en ese sentido, yo sí creo que es muy importante esta iniciativa de la centralización. Ahora, CONACYT, inclusive por ley, está indicado que es una entidad que está en la Ciudad de México. Eso tiene todo el sentido del mundo porque recibe entre 300 y 700 usuarios según la época diariamente. Entonces no podemos cerrar todas las oficinas de CONACYT en la Ciudad de México. La gestión, sobre todo lo que tiene que ver con becas, con desarrollo científico, con algunas cuestiones de la gestión central de CONACYT, pero eso también va a influir en las decisiones que se tomen en torno a los locales. Pero sí se va a reducir muchísimo la oficina del Consejo en la Ciudad de México, que va a tener que seguir atendiendo a toda esta población de usuarios, de académicos y estudiantes que no se van a descentralizar en los próximos años porque están relacionadas con algunas de las universidades y centros públicos de investigación, institutos pues más grandes del país, que están no solamente en la Ciudad de México, sino en torno a toda la zona central. Y entonces vamos a llevar de las 3 áreas sustantivas del CONACYT, una de ellas es formación en posgrado y becas y desarrollo científico. La segunda área o eje sustantivo de CONACYT implica el desarrollo tecnológico y su vinculación con el sector social, el sector público y el sector productivo. Esta es un área muy importante, muy grande. Y la tercera área sustantiva es el desarrollo regional de la ciencia y la tecnología, que implica, estamos regionalizando el país ahora en 8 regiones, entonces implica la coordinación de 8 direcciones regionales, y también ahí vamos a incluir, vamos a articular la coordinación de todos los centros públicos de investigación, que hoy en día son 27 y que también están siendo analizados con mucho cuidado. Entonces, estas 2 últimas áreas sustantivas, desarrollo tecnológico y vinculación y desarrollo regional de las humanidades, ciencias y tecnologías, se estarían yendo a La Paz, tal como nos ha mandatado el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, puesto que ahí se estableció un compromiso durante la campaña. Entonces el plan preliminar está en hacer esa transición de esta parte sustantiva y muy importante del CONACYT hacia La Paz. Todos estos planes se estarán aterrizando en los próximos meses y estaremos dando información a partir del 1 de diciembre mucho más puntual y mucho más concreta, con metas y tiempos a cumplirse claras. Entonces tendremos que esperar para ir aterrizando también los acuerdos que tendremos que establecer con centros de investigación, las universidades locales en aquella región, quienes ya se han acercado y mostrado muy entusiastas, pero implica toda una serie de reorganizaciones que ya estamos pensando. Pero más o menos así es como estamos planteando el cumplir con ambos compromisos, con mantener una atención cotidiana a los usuarios de CONACYT, que asisten por cientos, más de 300 y a veces más de 700 según la época CONACYT diariamente, de todas las universidades y centros públicos de investigación, institutos también que hay en la ciudad y en torno a la misma, y a la vez promover esta descentralización del quehacer científico, tecnológico, humanístico, que es también fundamental y que yo creo que va a ayudar a poder aterrizar en las diferentes regiones los programas nacionales estratégicos, que van a tener síndromes o características distintas dependiendo si estamos hablando del norte, del noreste, del noroeste, del centro, del occidente, en fin, del sureste del país, que tienen capacidades y necesidades muy contrastantes unas de otras. Pues algo más. No, yo creo que eso es... Queda pendiente si retomarás la ley de ciencia, o eso lo platicamos más adelante. Pues si quieres lo platicamos más adelante, porque es todo un tema que implicaría
toda otra conversación de 1 hora como la que acabamos de tener. Ok, de acuerdo. Pues muchas gracias, Elena. Gracias a ti. Este amplio diálogo entre investigadores de las humanidades, las ciencias y las tecnologías ya comenzó. Se está trabajando en un nuevo modelo de comunicación que escuche a detalle las necesidades de los distintos actores involucrados en la producción del conocimiento científico y tecnológico, que permita plantear un nuevo acuerdo de cooperación científica a nivel nacional, en donde la participación de los ciudadanos sin duda será central. Es entonces que podemos inferir que este próximo sexenio se trabajará en una política científica incluyente, de la cual le seguiremos informando aquí en los diferentes espacios de alcanzandoelconocimiento.com. Soy Berta Alicia Galindo, hasta la próxima. Alcanzando el conocimiento, una herramienta vital.